Hola, ¿qué tal amigos de www.laprensa.hn? Les damos la bienvenida nuevamente a nuestra sala de redacción, hoy con el diputado y precandidato liberal a la alcaldía de San Pedro Sula, Marlon Lara. Marlon, muy buenos días, bienvenido a la prensa. Muy buenos días, Germán. Gracias por invitarme a este diario tan prestigioso que nos permite tener una comunicación fluida con todas las personas que miran, escuchan esta transmisión a través de la página web y poder a pocas horas de las elecciones dar a conocer nuestras propuestas de gobierno para que el pueblo sanpedrano tenga una idea de cómo pensamos gobernar la ciudad. Perfecto, muchas gracias por venir, Marlon. La primera pregunta, y es la pregunta obligada, un poco, ¿cómo es esa visión que tenemos para San Pedro Sula, que usted tiene dentro del plan de gobierno en caso de resultar electo, pues ya el candidato oficial del Partido Liberal para la alcaldía de San Pedro Sula? Mire, lo primero es que nosotros estamos recogiendo una información importante de parte de los ciudadanos en las visitas que hacemos a los barrios y colonias de San Pedro Sula, escuchando cuáles son sus necesidades, cuáles son sus quejas. Creo que la gente de San Pedro Sula se siente muy desilusionada, se siente abandonada en algunos aspectos porque no se le ha brindado la atención debida a las necesidades que ellos tienen. Nosotros vamos a recuperar ese tejido social a nivel de todos los barrios y colonias de San Pedro Sula. Vamos a trabajar con la organización patronal de cada barrio y colonia. Vamos a poder con ellos resolver los problemas prioritarios que tiene la ciudad. Y en ese sentido ya hemos iniciado a través de nuestras visitas a los barrios ese contacto con la comunidad. Eso nos ha permitido conocer las necesidades de ellos, cuáles son las prioridades que ellos tienen y al mismo tiempo devolverles la confianza al manifestarles de que va a haber un gobierno que con ellos, con la comunidad internacional, con los recursos que tiene el municipio, vamos a ir dando soluciones a los problemas que ellos han presentado. Lo otro es que hay problemas que tiene la ciudad que son macro. ¿Cuáles son esos puntos macro que Marlon Lara ve? Yo quiero mencionarle el tema del sistema de alcantarillado sanitario con plantas de tratamiento. Sí. Ese es un problema que San Pedro Sula tiene que resolver y darle la prioridad necesaria porque no podemos pensar en una ciudad de futuro sin tener resuelto una necesidad básica que tiene la ciudad. En ese sentido quiero decirle que yo ya tengo la experiencia. Yo hice ese proyecto en Puerto Cortés cuando fui alcalde. Eso le iba a preguntar un poco, Marlon. ¿Cómo aplicar el tema de Puerto Cortés a este tema de San Pedro Sula? Marlon Lara fue alcalde por 12 años en la alcaldía de Puerto Cortés y hoy se está lanzando a la alcaldía de San Pedro Sula. ¿Se replica un poco la experiencia, digamos, los puntos básicos a resolver? Bueno, en el caso del tema del alcantarillado sanitario fue una prioridad que yo resolví en el municipio porque Puerto Cortés no tenía sistema de recolección de aguas negras ni planta de tratamiento, entonces solo era un 5% de la cobertura. Todas las aguas servidas iban a dar a los ríos y al mar. La ciudad vivía en un ambiente contaminado, eso generaba mucha enfermedad a los pobladores. Cuando la gente iba a bañar a las playas, se daba cuenta que se bañaban y salían con ronchas, con enfermedades en la piel, porque todas las descargas de las aguas negras iban directamente a las playas y a los ríos. Nosotros hicimos ese gran proyecto, fue el primer préstamo, logramos convencer al Banco Interamericano de Desarrollo Internacional, al BID, fuimos a muchas negociaciones con ellos y logramos que nos dieran un préstamo a 40 años en condiciones totalmente blandas, 0.5% la tasa de interés a 40 años, prácticamente es una donación. Y logramos el préstamo y desarrollar el proyecto. Ahora Puerto Cortés es de las pocas ciudades en Latinoamérica que tiene casi el 80% de cobertura en alcantarillado sanitario con plantas de tratamiento. Tiene agua potable
100% potable, o sea, el ciudadano de Puerto Cortés puede tomar agua de la llave y es totalmente potable porque tenemos una planta potabilizadora de agua. Cuando yo llegué a la ciudad, la cobertura de agua potable era al 5%, eso lo Sí. administraba el gobierno. Descentralizamos el sistema de agua, lo manejó la municipalidad, después hicimos una empresa privada donde se hizo por primera vez, se invitó a los ciudadanos a ser parte de la sociedad, los accionistas de la empresa son los mismos ciudadanos, es un modelo muy interesante que ha sido premiado a nivel internacional, a nivel mundial. La experiencia que nosotros desarrollamos en Puerto Cortés con agua y alcantarillado sanitario y recolección y tratamiento de basura es de los pocos que sirven de modelo en el mundo porque permite la participación de los ciudadanos a resolver un problema básico. Al final fue tan bien ejecutado el proyecto de alcantarillado sanitario que el Banco Interamericano de Desarrollo nos condonó el préstamo. Los 25 millones de dólares, 23 millones de dólares que nos prestó, lo condonó, o sea, fue un gran logro para la ciudad. Ahora, San Pedro Sula tiene el mismo problema, pero hay un concesionario que está concesionado el servicio de aguas de San Pedro Sula. ¿Cómo Ellos tienen la consolidar eso? responsabilidad de ejecutar las plantas de tratamiento. Sí. La municipalidad tiene otras responsabilidades, pero no ha habido un arreglo entre la empresa y el gobierno municipal. Ahí es un tema de costos y costos para la población por el ahí servicio. son varios temas y eso lo que nosotros tenemos que ver es cómo resolver esos problemas. Llegar a un acuerdo, pero no podemos seguir la ciudad con una posición, el concesionario con otro y la ciudad en medio sufriendo las consecuencias de que no hay un arreglo entre ambas partes. Nosotros vamos a resolver ese problema. Lo vamos a resolver porque tenemos la experiencia y la capacidad para poder resolver ese problema. Okay. Cuando se presentó este problema en Puerto Cortés yo no tenía ni recursos, no tenía el respaldo ni del gobierno, sino que yo tuve que ir a convencer a los organismos internacionales y ese préstamo fue directo del Banco Interamericano a la ciudad sin el aval del gobierno. Fue la primera vez que el banco hacía una operación de eso, fue exitoso y eso abrió la llave a otros municipios en Latinoamérica para poder desarrollar experiencias similares. Marlon, además del alcantarillado, un poco, ¿cómo sigue el plan de gobierno? Bueno, quiero además comenzar un proyecto que hace muchos años sembré la primera semilla en San Pedro Sula cuando fui ministro del Fondo Hondureño de Inversión Social. Sí. Construí la escuela Presentación Centeno en Barrio Cabañas. En Cabañas. Esa escuela fue un compromiso que yo hice con los vecinos de Barrio Cabañas para que en los siguientes años se siguiera trabajando con ese tipo de proyectos en San Pedro Sula. Yo cuando fui alcalde de Puerto Cortés desarrollé el proyecto de las escuelas modelos, que consiste en reconstruir totalmente las escuelas que están más deterioradas en el municipio, en barrios populosos, y que haya una intervención directa del gobierno municipal en esas escuelas. Es decir, los niños y al inicio de clases son supervisados por médicos odontólogos para ver su estado de salud. Porque un niño que está enfermo no puede estar en un aula recibiendo clases. Muchas veces las enfermedades son estomacales porque tienen parásitos. O muchas veces parásitos en la cabeza, o no se les da la higiene bucal adecuada y por la boca entran todas las enfermedades. Entonces nosotros vamos a las escuelas con médicos, con odontólogos, se hace un programa de vacunación también, se desparasitan cada cierto tiempo, se les da charlas de higiene bucal, se les da su pasta de dientes, su cepillo, se están revisando periódicamente y las escuelas son construidas por el municipio a un costo de, en aquel tiempo, $1 millón. Esas escuelas le cambian totalmente la mecánica de convivencia a los habitantes, porque los ciudadanos
se involucran desde el diseño. Entonces se toma en cuenta detalles que la gente hay veces no los toma en cuenta, pero que son muy importantes. Y ese Por sería, ejemplo, sí, le voy a contar algo. Las aulas especiales para los niños discapacitados, rampas especiales, que ellos puedan sentirse involucrados, que porque tienen las facilidades. las facilidades para poder recibir las clases. Cosas como, por ejemplo, hay mucho alumno que no es, que escribe con la mano izquierda, pero no hay un pupitre, para que él... Entonces todo eso se toma en cuenta, se hace el inventario y se hacen pupitres para ellos. Entonces se les da una merienda escolar. Eso nos permite, primero, dar a entender que la ciudad está cuidando del futuro de su ciudad, porque esos niños son el futuro. Ese niño es el que va a venir después a trabajar a la empresa privada. Ese niño después va a ser el que va a ir a la universidad, va a ir al colegio, va a ser un emprendedor, va a ser un atleta. Ese es el futuro de la ciudad. Entonces ahí tenemos que poner el presupuesto del municipio. Y en eso vamos a trabajar en las escuelas modelos. Ya está el caso de la presentación Centeno. ¿Dónde habría más escuelas de este tipo, Mario? Bueno, yo quiero entrar a los barrios marginales de mayor densidad poblacional, porque además de eso en las escuelas se les enseñan un segundo idioma, se les enseña tecnología, a manejar la tecnología, también artes y oficios. En algunas escuelas tenemos panaderías, en otras costuras, en otras corte de pelo. O sea, hay que enseñar a la gente a trabajar, no solo enseñarle a leer y a escribir. Ahora el mundo ha cambiado. Entonces yo quiero implementar ese programa aquí en el gobierno municipal de San Pedro Sula y darle la prioridad, y para eso involucrar a la empresa privada, a todas las ONG que nos pueden ayudar en este tema, porque eso es el patrimonio de la ciudad, sus niños, esos tenemos que cuidarlos y formarlos adecuadamente. Ya llevamos dos ejes, que son el eje de alcantarillado y el eje de escuelas modelo. ¿Cuál sería otro eje dentro del plan de gobierno? Bueno, el otro tema importante para nosotros es el tema de seguridad. Queremos trabajar con las comunidades, sobre todo con los barrios donde hay mayor índice de violencia y criminalidad. Tenemos que trabajar con ellos en programas sociales, entender qué es lo que está pasando en esas comunidades y poder dar una respuesta preventiva a esos barrios. Eso es un tema prioritario. San Pedro Sula en los últimos años ha sido categorizada como una de las ciudades más violentas del mundo. Eso no le abona en nada al desarrollo de la ciudad, y eso va a ser algo que nosotros tenemos que trabajar con la población, con todos los sectores sociales, en tratar de ir resolviendo ese tema. Otro problema que nosotros hemos visualizado en San Pedro Sula es el tema de los peajes. Sí. ¿Cuál es la propuesta? Nunca se ha podido transparentar el tema de la recaudación de los fondos en los peajes. Es algo que no lo puedo entender. Yo instalé peajes en Puerto Cortés. Primero hice las obras, después instalé los peajes modernos, transparentes, que la gente sabe que lo que ahí se paga se utiliza para reinvertirlo en nuevas obras. ¿Cuál fue digamos, el cambio que hubo en Puerto Cortés, teniendo, obviamente aquí hay que tener en consideración la escala del tamaño de la ciudad y de las personas que transitan, pero de cuánto se cambió, cuánto se elevó el porcentaje de recaudación en Puerto Cortés con esos peajes más o menos? Bueno, el tema es que no es cuánto es la recaudación, sino que lo que se recauda tiene que ser utilizado en reinvertir en nuevas vías de comunicación, en mantenimiento a las actuales. Y eso es lo que se ha utilizado en Puerto Cortés. En San Pedro Sula, tú sabes que hay un congestionamiento enorme. Los peajes no se han modernizado. Nosotros, Puerto Cortés, ya hay tecnología que tú usas un chip en el vidrio del carro y no tienes que pagar porque ya tienes un prepago.
Eso hay que hacerlo acá, además de ampliar las casetas de peaje. Entonces, y los recursos que se recogen del peaje, como van a ser transparentes, nosotros los vamos a proyectar como un flujo de caja a 20 años. Vamos a hablar con la banca, a hacer una buena negociación a buenas tasas de interés, y ese dinero lo vamos a utilizar para resolver o poder construir más de 37 obras que necesita San Pedro Sula para hacer más fluido el tráfico dentro de la ciudad. 37 obras, además de los peajes, ¿qué otras obras visualizas así, a grosso modo? Bueno, yo creo que una vez que tú estabilizas la ciudad con el tráfico vehicular, porque acuérdate que tenemos más de 30 años de atraso en infraestructura vial, tú tienes que con esas obras llevar a la ciudad a mejora, a la actualización. Después de eso hay que pensar en cómo ir desarrollando algunas zonas de San Pedro Sula, pero darles la infraestructura necesaria. Hay que anticiparse al tema del crecimiento poblacional. Entonces, ese es un tema que tenemos que irlo con. Pero primero, está como un paciente que está grave. Lo primero que haces es estabilizarlo. Después que lo estabilizas, entonces ya empiezas con otro tipo de estrategia en el tratamiento que le das. Marlon, otro de los temas que es muy grave para la ciudad es el tema del centro, el congestionamiento, los vendedores ambulantes, un tema que ha venido creciendo a lo largo de todas las administraciones y que parece no tiene ninguna solución. ¿Cuál es la propuesta? Son dos problemas que yo los tengo. Uno es ese y el otro es el tema de los bordos y la vivienda social. Exacto. Bueno, el problema de los vendedores para mí es una oportunidad para la ciudad. Es una oportunidad porque en primer lugar hay gente que al estar ahí demuestra que quiere ganarse la vida honestamente. Eso hay que valorarlo. Luego, ellos son comerciantes, tienen dinero. Entonces, hay que hacer un proyecto con ellos, donde ellos sean parte del proyecto, para construirles mercados que tengan todas las facilidades, que tengan estacionamiento, que tengan guarderías, porque si tú te fijas, esas personas, muchos de sus hijos están ahí con sus hijos en condiciones que no son las adecuadas para el desarrollo normal de un niño. Crearles guarderías, darles facilidades de financiamiento a largo plazo para que ellos puedan comprar su lote o lo puedan alquilar como ellos quieran. Y hay que conseguirles financiamiento para que les puedan dar dinero para que puedan trabajar y no caer en manos de las personas que quieren explotarlos con las tasas de interés. Para todo eso hay que involucrar a la sociedad sanpedrana, porque hay muchos terrenos o muchas propiedades que están en abandono, que no tienen ningún uso, que se pueden reconvertir en hacer los mercados. Eso es un proyecto que le vamos a dar prioridad. El tema de los bordos. El tema de los bordos, yo he estado visitando los bordos, he hablado con ellos, ellos están anuentes a que se les pueda reubicar porque están en lugares vulnerables. Esos bordos pueden servir de parques lineales, de vías de comunicación, y en ese sentido nosotros vamos a trabajar con muchas ONGs para poderles hacer viviendas dignas. Muchos de esos proyectos ellos mismos construyen las casas, los habitantes. La municipalidad tiene que tener la tierra lista, lotificarla, hacer las calles, ponerles agua, alcantarillado, electrificarla, iluminarla y luego hacer los proyectos de vivienda social. Pero además de esto hay que hablar con la empresa privada para que en estas ciudadelas, que yo les llamo, que son pequeñas ciudades, se puedan instalar fábricas o centros de trabajo para que la gente no tenga que estar removilizando de un lado a otro. Okay. Vamos llegando al final de la entrevista, Marlon, y ¿cuáles son ya los tópicos que nos quedan por fuera, los temas que también están dentro del plan y que tal vez se nos escapan así a grosso modo en esta entrevista? Bueno, yo creo que hay que hacer mucha obra de urbanismo en la ciudad y hay un plan maestro que se está ejecutando. Yo espero que ese plan maestro lo estén realizando en contacto con la comunidad, ¿verdad? Porque los ciudadanos tienen que conocer el plan maestro y tienen que ser consultados. Hay que hacer parques, centros de ocio donde la gente pueda ir con su familia, sentirse segura.
Yo quiero trabajar mucho con lo que hice en Puerto Cortés también, que son las ciclovías. Sí. Todos los bulevares en Puerto Cortés tienen una ciclovía para que la gente pueda movilizarse en bicicleta. Quiero hacer áreas para que la gente practique los deportes, ¿verdad? Eso es importantísimo. Entonces, todo esto lo estamos trabajando. Yo ya tengo un par de personas capaces en el tema de desarrollo municipal que me están ayudando y colaborando conmigo en la propuesta de plan de gobierno. Perfecto. Marlon, pues muchísimas gracias por haber venido, gracias también por exponernos el plan de trabajo en caso de que sea electo candidato del Partido Liberal pues para la alcaldía de San Pedro en las elecciones de este domingo. Todos invitados a votar, ¿no, Marlon? Así es, todos. Espero que este domingo 12 de marzo acuda todo el pueblo hondureño, en particular los habitantes del departamento de Cortés y sobre todo San Pedro Sula, a las urnas electorales a votar. Nosotros como Partido Liberal tenemos excelentes candidatos, pero considero que la mejor carta que tiene el partido es el ingeniero Luis Zelaya, un académico, un hombre nuevo, un outsider como le dicen algunos, pero un hombre con una gran trayectoria dentro del partido, que ha venido a levantar la esperanza de todo el liberalismo. Así que los invitamos a que vayan este 12 de marzo desde muy temprano a las urnas a votar por Luis Zelaya, por los 20 aspirantes a diputados del departamento de Cortés de la casilla 41 a la 60 y desde luego que nos favorezcan con su voto para que Marlon Lara se convierta en el próximo alcalde de San Pedro Sula. Muchas gracias. Bueno, pues muy bien, llegamos al final entonces de esa entrevista, siempre dándoles las gracias por estar con nosotros e invitándolos para que sigan informados a través de todas las plataformas de www.laprensa.hn. Hasta luego.